Buenos días, buenas tardes, buenos intermedios. Vamos a, si os parece, si les parece a ustedes, vamos a comenzar con la última sesión de esta primera parte de las jornadas doctorales. Última sesión que va a estar protagonizada, además de por vosotros, con vuestras participaciones, vuestras preguntas y vuestras observaciones en su caso, por el doctor Jairo Lugo Ocando, a quien primero y sobre todo, antes de decir quién es, a mi izquierda, a quien primero y sobre todo le quiero dar con todo el calor en público el agradecimiento que sentimos por el esfuerzo enorme que ha hecho por venir. Y digo esto porque estaba prevista una conferencia, como habéis visto en el programa, que iba a dictar el doctor Martin Conboy, un catedrático de periodismo en Sheffield, donde estuvo Jairo unos años, pero el sábado tuvo una pérdida, una muerte en su entorno más íntimo. En fin, como sabéis, lógicamente el domingo me dijo, pues mira, no puedo venir, obviamente, ¿no? Entonces tuve que acudir, decirle a Jairo, help, por favor, y un poco sobre la marcha, le hemos casi obligado, él se ha ofrecido, no ha habido que luchar mucho, a que cubriera con absoluta solvencia, como veréis, esta intervención. Así que, primero, excusar la ausencia de Martin Conboy, circunstancias terribles que ocurren, y segundo, agradecer mucho a Jairo que haya aumentado su nivel de trabajo, porque ayer por la mañana vive en Birmingham, fue a Leeds a dar clase, de Leeds se fue a Manchester en tren a coger un avión, o a agarrar, para los latinoamericanos, con perdón, por si acaso. De Manchester a Faro, llegó a las 12 y pico de la noche a Faro, y de Faro ha rompido. Así que ha sido un periplo que espero que no se nos desmaye a mitad de intervención por cansancio, ¿no? Seguro que no, es en todo terreno, ¿no? Así que, primero, muchísimas gracias. Segundo, deciros que Jairo Lugo es venezolano, pero donde cursó sus estudios de grado, que llamamos ahora, y se doctoró en Gran Bretaña. En Gran Bretaña ha sido profesor en varias universidades, en Stirling primero, en Escocia, Sheffield, en la facultad número 1 en el ranking de estudios de periodismo de Gran Bretaña. Stirling es una gran universidad también escocesa. La Universidad de Liverpool, John Moores, donde también desempeñó su docencia. Hoy es, desde hace unas semanas o un par de meses o algo parecido, muy poquito tiempo, ha ganado una plaza equivalente a nuestros profesores titulares en la Universidad de Leeds, donde es profesor e investigador. Además, ha sido profesor visitante de las universidades de Columbia en Nueva York, en Singapur también, y en Andalucía es profesor, porque es miembro de número, podríamos decir, del claustro de profesores de nuestro doctorado interuniversitario en comunicación, ¿no? Entre sus especialidades principales, bueno, también ha sido periodista, ha estado como director jefe en más de un medio en Venezuela, en varios periódicos, bueno, en fin, tú lo cuentas ya, porque para no dar mucha más larga. Bueno, va a hablar Jairo un poco en la línea que le habíamos pedido a Martin, una intervención sobre, como veis ahí, reflexiones sobre la modernidad, el periodismo y la gran transformación. Mi trabajo hoy en WeLife, es decir, ya me callo y le cedo la palabra a Jairo. Gracias, Miguel. Muchas gracias y de verdad que te agradezco a ti, a María del Mar, a Nacho y a todos los demás que me invitaron para venir. Para mí no es ningún periplo venir para acá. De hecho, cada vez que me inviten a salirme de Inglaterra y escapar del clima y la comida, yo encantado, no importa cuántos trenes o aviones tenga que tomar, yo fascinado de dejar la isla y venir al continente. La verdad que te agradezco mucho y además que estoy muy emocionado porque yo siempre digo que los estudiantes doctorados son los que en verdad están haciendo investigaciones. Nosotros estamos lidiando con la burocracia día a día, con las clases, con lo otro, con esto del gobierno, con la última solicitud de la nueva
matrices de investigación, pero los estudiantes doctorandos están haciendo investigación. Y ellos están teniendo, como digo yo, un espacio y un tiempo único para investigar. Y la verdad que estoy muy bien sorprendido, muy bien impresionado de ver aquí pues, el tipo de talleres que se están desarrollando y el tipo de eventos que de verdad que aprecio, que es bien interesante. Y bueno, ya he tenido un par de conversaciones por allí con profesores, profesoras, con algunos otros alumnos, y la verdad que son cosas muy interesantes y que, bueno, espero en el futuro que vuelvan a inventarme, porque yo encantado de la vida, hablando un poco más en serio, compartir este tiempo. También escapar de la comida y del clima, pero bueno. Yo voy a hablar, como decía Miguel, yo voy a hablar un poco en la línea de lo que iba a hablar Martin. Esto es parte de un proyecto que Martin y yo estamos trabajando, que se llama Reimaginando el Periodismo. Estamos aplicando ahora para una beca del Liberty Trust, que es una beca para investigación. Y Martin es, sin duda alguna, probablemente uno de los 3 o 4 historiadores del periodismo anglosajón más importantes en el mundo. Y una de las cosas que hemos conversado Martín y yo bastante es que la necesidad de reinterpretar la historia del periodismo para que el periodismo deje de ser hegemónico. Y la intervención que voy a hacer la voy a dejar con Miguel y con la gente aquí para que después, el que quiera leerla y tal, la pueda leer. Yo me voy a permitir, a mí no me gusta leer las presentaciones, pero como lo que voy a decir es bastante provocativo y bastante concreto, y lo que más me interesa es la discusión que podamos tener con todos ustedes después de mi intervención, voy a tratar de leerlo lo más pronto, saltando en algunos otros párrafos, pero lo más rápido posible, porque lo que me interesa es iniciar una discusión. A mí me parece que la discusión esta es urgente, y es urgente porque pues, el periodismo está, como se practica y como se concibe, en una encrucijada. Yo lo he llamado reflexiones sobre la modernidad, el periodismo y la gran transformación, o cómo entender el futuro del periodismo al revés. Escribiendo sobre los trastornos sociales y políticos que ocurrieron en Gran Bretaña durante el auge de la Revolución Industrial, Karl Polanyi sugirió en su clásico La Gran Transformación, uno de los libros más importantes que yo recomendaría leer para entender el mundo moderno, por cierto, en 1944, que la economía del mercado y el Estado-nación moderno deben entenderse no como elementos discretos, sino como una entidad única a la que él llamó la sociedad del mercado. Polanyi habló en su libro de 2 grandes dinámicas. Una que lo absorbía todo para convertirlo en commodities y que hizo que propiedad, tierras y trabajo se mercantilizaran. Esta tendencia se sintetiza ideológicamente en lo que Eric Roth llama el factor malthusiano y que derivó de la necesidad de justificar el encierre de las tierras en Inglaterra y que se justifica hoy en día por la vía del discurso de control poblacional. Para mí, ahorita acabamos de publicar un artículo en la revista Critical Discourse Analysis, el factor malthusiano, es decir, la ideología de Malthus, es para mí una de las más importantes, uno de los discursos más importantes definiendo hoy en día las narrativas periodísticas. Acabo de publicar un libro que se llama Blaming the Victim, o cómo los medios internacionales cubren la pobreza, que es una de mis áreas de estudio, y el segundo que se llama Developing News, noticias sobre el desarrollo, cómo los medios internacionales han cubierto los temas de desarrollo desde 1945. Y en ambos libros yo propongo que la ideología malthusiana es la más importante en definir el periodismo hoy en día. Para los que no están familiarizados, Robert Malthus fue un filósofo, originalmente un cura, pero filósofo del periodo de la post-iluminación en el Reino Unido, quien proponía el control de la población como medida importante, lo que hoy habla el Club de Roma. Es un discurso muy problemático y no voy a entrar allí porque sería otra conferencia, pero basta con decir que la gente conoce a Malthus por el famoso postulado de que la población se multiplica geométricamente, pero los recursos se multiplican
aritméticamente, es decir, mientras los recursos, la comida se multiplica 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. La población se multiplica 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. La gente lo conoce por eso. En el ensayo clásico de él, que se llama el ensayo sobre la población en Gran Bretaña, en Inglaterra, se llama el ensayo. Pero el punto importante de ese ensayo no era la población, era la necesidad de devolver las tierras en Inglaterra en propiedad privada, en encerrar, lo que se llama el gran encierro. Hasta ese momento, la mayor parte de las tierras inglesas eran de uso comunal y los campesinos sembraban sus cosechas, cosechaban y se repartía la comida, etc. Pero en ese momento se empiezan a encerrar las tierras y se le empiezan a dar las tierras a las familias que todavía hoy en día las tienen como propiedad. El hombre más rico de Inglaterra es el duque de Westminster, que es dueño del 35% de las tierras de Inglaterra. Ese discurso de Malthus es hoy, sin embargo, usado en el periodismo, y eso podríamos hablar mucho más de eso, pero no quiero extenderme en ese punto, pero quiero sí significar la importancia de ese punto, ¿no? La otra dinámica observada por Polanyi es que aquella que resistía a la primera tendencia, es decir, la primera tendencia absorbía todo como una aspiradora y lo convertía en cómodo, el trabajo, la propiedad, etc., lo dice Engels en su libro. Y la segunda que identifica Polanyi es una tendencia contraria. La gente se comienza a organizar, los campesinos se comienzan a organizar, a resistir, los obreros comienzan a organizarse, a resistir, a crear sindicatos. Esa segunda tendencia da origen incipiente al estado de bienestar. Polanyi, influenciado por las lecturas de Robert Owen, que era un socialista galés, muchos lo llaman el padre original del socialismo, veía en ella la necesidad de organizarse frente al dislocamiento social provocado por la sociedad de mercado. Para Polanyi, esta dualidad daría surgimiento a las instituciones políticas modernas en función de lograr que los nuevos actores y las nuevas sociedades en general se acoplaran a la dinámica y lógica de la nueva realidad capitalista. Algo a lo que Antonio Gramsci se referiría como los mecanismos de control hegemónicos. Y es precisamente aquí que quiero hacer hincapié, ya que si uno revisa críticamente la historia del periodismo, de los medios de comunicación y en particular el nacimiento y desarrollo de las agencias de noticias internacionales, uno no puede sino concluir que la noticia comercial es una de las instituciones capitalistas surgidas de la gran transformación y consecuentemente que debe también entenderse como parte de esa misma entidad llamada sociedad de mercado. Es sin duda la conclusión a la que han llegado algunos de los más renombrados historiadores del periodismo. Michael Schuson, de la Universidad de Columbia, por ejemplo, denomina al periodismo como una formación histórica y señala que es una invención muy particular del mundo anglosajón, que lo vio nacer como un subproducto de la revolución industrial y del surgimiento de la economía del mercado. Para estos y otros muchos historiadores, el periodismo es una institución cultural cuya historia se deriva de la mercantilización de la esfera pública, de la que habla Jürgen Habermas, y de la consolidación del apetito de las masas por las noticias, como lo sugiere en su libro más reciente, Andrew Pettegree, Cómo el mundo se descubrió a sí mismo. Mucho se ha escrito acerca de cómo el periodismo, como institución social, refleja la estructura y los principios de la sociedad de mercado, y cómo esto afecta a su vez la forma en que los medios informan al mundo. La profesionalización del periodismo, como se lo señala el argentino Silvio Whitehall, hoy en la Universidad de George Washington, es el resultado de la confluencia histórica que permitió el surgimiento de la prensa comercial con los principios y valores normativos que se autoatribuyen, como el de la objetividad y el equilibrio informativo. Whitehall, sin embargo, también clarifica que esta es la historia del modelo anglosajón. Él lo dice, esto no es la historia de todo el mundo, es la historia del modelo anglosajón, que se impone como modelo de weberiano, predominante y hegemónico en un mundo cada vez globalizado. Yo tomo la advertencia de Whitehall con pinzas, diría yo, con pinzas, para hacer un llamado al revisionismo histórico. ¿Y qué tal, pregunto yo, si el periodismo no es parte de la dinámica absorbente de la que Polanyi habla? ¿Y qué tal si en vez el periodismo
es más bien parte de la resistencia de la sociedad del mercado, a la sociedad del mercado. ¿Y qué tal si es ambas? Siguiendo la recomendación de Nicholas Luhmann, hoy en esta conferencia voy a intentar acá una provocación intelectual. Una provocación que busca generar conocimiento o por lo menos un sacudón de lo viejo. Si tomamos como cierto el postulado que define al periodismo como una formación histórica relativamente contemporánea y que surgió en su forma moderna de la revolución industrial, entonces no queda sino concluir que el periodismo es una institución capitalista y como tal apuntar al Estado burgués. O sea, mucha gente va a decir que el periodismo se da desde los tiempos romanos, que no sé qué, pero si asumimos que es moderno, que es la forma moderna como se practica con los principios y valores y las prácticas, tenemos que asumir también que es una institución capitalista en el marco de lo que dice Polanyi. Si aceptamos esa premisa, lo lógico sería entonces concebir al periodismo como propaganda. ¿Le gusta al que no le guste? Pues esa es la lógica. Ya que está diseñado, al igual que otras formas históricas e instituciones del capitalismo, para reforzar las ideas hegemónicas de las clases dominantes, o como diría Marx, de quienes poseen los medios de producción. Esta visión histórica del periodismo, incluso en sus matrices más libertarios, no hace sino reforzar la idea del periodismo como un agente hegemónico que confirma y sostiene los regímenes de la verdad de los que alguna vez se refirió Michael Foucault. Y que me perdone Miguel por la pronunciación, Michel Foucault, porque la pronunciación francesa mía es terrible. Incluso si aceptásemos la tesis contraria a la marxista, y según la cual la gran presa no es este demonio capitalista, sino un cuarto poder que vigila como perro guardián los excesos de los otros tres poderes del Estado y hoy en día de las corporaciones, la narrativa histórica sería igualmente la misma. Una visión funcionalista como esta aún tendría que admitir que a la final del día el periodismo está para servir a un sistema, que el periodismo está para corregir las fallas de la democracia liberal y los excesos de la economía del mercado en la cual opera. Ciertamente, esta ha sido la crítica que se le ha hecho al periodismo comercial, al que se le cuestiona el haber desplazado a la prensa ideológica en el siglo XVII y XVIII, incorporando la noción de la objetividad para subyugar la capacidad interpretativa y la naturaleza subversiva del viejo periodismo, como lo escribiría James Carey de la Universidad de Columbia en alguna oportunidad. Ya hace tiempo que John Neron descalificaría el mito de la prensa de Penique y que llamaría más bien a una nueva lectura de la historia del periodismo, sin los mitos de las grandes épocas doradas. A la final, como nos recuerda Martin Conway, la historia del periodismo está plagada de un número igual de éxitos y fracasos. Por cada Watergate hay 7.000 casos donde el periodismo no cubre correctamente. Los dos grandes impostores, éxito y fracaso, los dos grandes impostores, como lo llamaría el poeta Rudyard Kipling. Lo que a mí me sorprende aún es que a pesar de estas advertencias, sigamos contando y aceptando una historia lineal del periodismo, como para la cual un modelo central se irrigó hacia la periferia, como escribiría Peter Golding. Una historia que interpreta la encrucijada económica, política y operativa en la cual el periodismo se encuentra hoy en día como un callejón histórico, un callejón sin salida. De hecho, si uno lee los comentarios y análisis acerca del futuro del periodismo de académicos, de periodistas, de analistas, si uno lee todos sus comentarios, la frase hoy por hoy más usada es esta: el modelo tradicional del periodismo ha llegado a la final de su ciclo. Esta es una visión lapidaria que circunscribe al periodismo a un inicio y a un final, no muy feliz, por cierto. En esta visión pesimista, el periodismo tradicional es sustituido por una variedad de actores, categorías y subdefiniciones que multiplica, fragmenta y a la vez diluye la presencia, el poder y la capacidad cultural del periodismo, que es muy rica, por cierto, para construir la realidad social. Otra narrativa histórica, quizás más positiva, pero fundamentalmente tecnodeterminista,
Argumenta que la muerte del periodismo tradicional le da paso a una multiplicidad de variantes como el periodismo ciudadano, el periodismo de paz, el periodismo interactivo, el periodismo de data, el wikiperiodismo, entre otras muchas tipologías. Estas son categorías que intentan abrir nuevos caminos para una profesión que a luces parece agotada. Y sin embargo, la pregunta en la mente de todos persiste. ¿Y cómo se sustenta un periodismo así? José Requejo Alemán y yo publicamos un artículo hace unos meses en Journalism Studies analizando las ONG como sistemas sustentables para periodismo en América Latina, y bueno, esta es una de las preguntas que nosotros hacíamos en esta investigación. Él está en la Universidad Carlos III de Madrid y trabajamos en eso. Yo me resisto, sin embargo, a hacer esa pregunta en esos términos, de si es sustentable o no, porque es una pregunta de mercado. Porque limita la interpretación del periodismo a una institución profesionalizada y a una formación histórica específica. El periodismo ni es en esencia una institución capitalista, ni es hijo de la modernidad. Esto a pesar de una narrativa histórica más romántica y predominante sobre el periodismo moderno, que lo ubica como un subproducto del siglo de las luces, cuando los primeros editores comenzaron a publicar periódicos para las masas de forma regular. Es durante ese periodo, el periodo de las luces, la era de la razón, es durante ese periodo que se dice que el periodismo comenzó a adquirir su carácter profesional y su aura de objetividad y neutralidad ante los hechos. Aunque de acuerdo con historiadores como Michael Schulson, otra vez, no será sino hasta principios del siglo XX en los Estados Unidos que la objetividad se volvería en la práctica un elemento central de la ética periodística. Schulson y otros como él quizás tengan razón en uno de los aspectos de su interpretación histórica. El periodismo moderno, tal y como se practica y ejerce en los grandes medios noticiosos, parece ser un producto histórico del siglo de las luces. Pero no olvidemos que la era de la razón, como también se le conoce a esa época, no fue un periodo ingenuo ni de bienhechurías para todos. En su crítica sobre el siglo de las luces, donde cuestiona la noción del liberalismo, Domenico Lassurdo nos recuerda que este periodo no solo se refiere a una época de revolución científica, tecnológica e industrial, sino también a un proyecto político que desplazó a millones de sus tierras, creó pobreza generalizada, justificó los sistemas coloniales y patentó para sí la esclavitud de millones de africanos, lo que alimentó las finanzas de la revolución industrial. No olvidemos que es después de la revolución norteamericana y de la revolución francesa donde el tráfico de esclavos africanos hacia las Américas se dio sin parangón y sin comparación con ningún tiempo anterior en la historia de la humanidad. El periodismo moderno, al que los anglosajones llaman mainstream, es sin duda un producto del proyecto político del siglo de las luces, que trata de extender la idea de la búsqueda de la verdad científica al plano político y social. Para este proyecto, la opinión es libre, pero los hechos son sagrados, como lo escribiera en su tiempo el entonces editor del Guardian, Charles Prestwick Scott, en 1921. Es también cierto que la práctica social del periodismo fue coaptada por la sociedad del mercado. Es a partir de esa época que la noticia se convierte en otro commodity, al igual que la tierra, el trabajo y la propiedad. El periodismo entonces pasó a ser considerado una actividad científica y racional, donde se ensambla la noticia, como escribe Phyllis Schlesinger cuando examina la BBC. Una actividad donde se manufactura la opinión y el consenso para parafrasear a Walter Lippmann. El proyecto político del siglo de las luces entendió perfectamente bien que el periodismo como comunicación podría llegar a ser no solo subversivo, sino además potencialmente erigirse en una de las grandes contrafuerzas al deslocamiento social. Como tal, tenía que ser primero domesticado y luego amaestrado para servir al sistema en el cual opera. No solo había que deslastrarlo de ideología y compromiso, sino además estandarizarlo como cualquier otro producto industrial, con objetivos y prácticas similares. Yo diría aquí, voy a hacer una reflexión porque yo escuchaba a uno de los colegas hablando más temprano sobre los procesos de estandarizaciones que ustedes tienen para la economía, y
lleva a pensar críticamente acerca de si estamos como académicos para producir conocimiento y cambiar el mundo o para llenar cuestionarios. De allí que se quiera entender al periodismo moderno y evaluar certeramente sus fallas y triunfos, basta, como escribiría en su tiempo Otto Sinclair y más recientemente Robert McKenzie, entender la economía política que lo sustenta. Pero esa no es la única historia del periodismo, óigase bien, y le haríamos mal servicio al aceptar esta versión como única. No hay una historia del periodismo, como tampoco hay un periodismo. El periodismo y sus historias serán siempre en plural. Más aún, tomando en consideración, como lo sugirieron en su tiempo Frantz Fanon y más recientemente Valentin Mudimbe, que el gran éxito del sistema colonial y postcolonial ha sido precisamente en hacer sentir a los subyugados un complejo atávico en contra de su propia historia. Y es así, hoy por hoy, como la historia que se nos cuenta del periodismo es una historia en singular, centrada en el poder contenido en el norte del planeta, en el poder que surgió de los engranajes de la revolución industrial, el poder que se consolidó después de las guerras mundiales y que se afianzó luego de la caída del muro de Berlín. Incluso hoy en día, cuando quedan en el mundo pocas colonias en su forma tradicional, incluyendo uno que otro archipiélago británico aquí y allá, Gibraltar, Perejil, para nombrar provocativamente algunos anacronismos históricos. Me da causa risa porque España tiene la reclamación, válida o no, de Gibraltar, pero no hablan de Perejil y de otras islas en el África. Si vamos a hablar de colonialismo, es la dos vías. La historia del periodismo sigue siendo una basada en el poder radicado en el centro. Incluso hoy, cuando se reclama la necesidad de un periodismo cosmopolita, humanitario y solidario, al que se refiere Lili Chuloraki, Luc Boltanqui y Susan Frank en sus libros más recientes, es sin embargo uno que sigue hablándole solo a Washington, París, Londres, Moscú y a veces a Pekín. Hoy ese periodismo en singular sigue sosteniendo que la única verdad es aquella basada en los hechos, por muy selectivos que estos sean. Es un tipo de periodismo para el cual parece no importarle que los hechos hayan sido en sí manufacturados, como la invasión de Irak en el 2003, los bombardeos de Chechenia por Rusia y las grandes crisis y la crisis más reciente de refugiados llegando a Europa. Yo tengo quizás la suerte de ver las cosas desde la periferia, por haber nacido en el tercer mundo y por haber reportado la pobreza, el hambre y el legado del colonialismo y la esclavitud como nativo. Mis bisabuelos paternos estuvieron entre los primeros lugos que nacieron como hombres y mujeres libres. Mis bisabuelos maternos, los Ocandos, fueron el resultado de la unión entre indígenas, caribes y blancos coloniales que a fuerza de violaciones e imposiciones se mezclaron en el trópico de resistencia hostil. Desde donde yo vengo, la historia del periodismo se ve diferente. Desde esa perspectiva, la verdad periodística no son los hechos fácticos, sino la búsqueda perenne de la igualdad. Desde esa óptica, las nociones de igualdad y verdad no solo son intercambiables, sino además sinónimas en la práctica social de contar historias humanas. Esa óptica del periodismo es diferente porque tiene una historia diferente y consecuentemente en ella conviven los que quieren emular al modelo central, los que lo logran hacer y los que tratan de hacer humanamente lo posible por una práctica social diferente. No olvidemos que para el proyecto político de la era de la razón, cuyas expresiones más citadas son las declaraciones de independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, los derechos del ser humano nunca fueron universales. Esa no es la verdadera historia. Por el contrario, esos ideales siempre estuvieron circunscritos a los textos de los filósofos como John Locke y Alexis Tocqueville, al hombre blanco. Estuvieron siempre circunscritos al hombre blanco. Ellos nunca pensaron eso como universal. No olvidemos que muchos de los presidentes norteamericanos, como George Washington, padre de la independencia, y Thomas Jefferson, no solo eran esclavistas, sino además defensores de la esclavitud a capa y espada, uniendo fuerzas con Napoleón Bonaparte para reinstalar la esclavitud en Haití.
Tampoco perdamos de vista que si bien Benjamin Franklin, que tanta inspiración genera hoy en día entre los periodistas anglosajones, liberó a sus esclavos, lo hizo solo al final de su vida y sin darles compensación alguna. No desechemos jamás el hecho de que Alexis de Tocqueville, autor de Democracia en América, y a quien se le presenta como paladín de la libertad, apoyó abiertamente al gobierno francés en la conquista de Argelia y en el genocidio de más de 1 millón de argelinos. Si la otra historia se contara, entonces habría que reconocer que la concepción universal del ser humano, tan básica e importante para la noción del periodismo, se dio solo un par de años después, en 1791, cuando los generales haitianos, bajo el manto de Toussaint Louverture, perdón otra vez por la pronunciación francesa, declarasen que liberté, égalité, liberté y fraternité no solo era para los blancos franceses, sino para todos los seres humanos de este planeta. Como me gusta recordarle a mis paisanos en Venezuela, Simón Bolívar jamás hubiese podido iniciar la gesta independentista contra España si los 6.000 hombres en armas que Louverture envió desde Haití hacia nuestras tierras y la promesa incumplida y rota de Bolívar de conceder la libertad a todos los esclavos de nuestra América y a considerarlos como iguales. Es por esa historia alternativa y muchas veces no contada que a mí me gusta más bien pensar al periodismo como una práctica social. Una práctica que ha ido y siempre será permanente y cambiante. Una práctica que no es específica a un periodo histórico y que no se define por sus características y sus valores temporales, sino por la riqueza y diversidad en la búsqueda de contar historias humanas. La noticia no se inventó en el siglo XVI, como sugiere Andrew Pettigrew, aunque la capacidad de volverla en un commodity industrial para la masa sí haya sucedido a partir de esa época. El periodismo tampoco se inventó en las imprentas ni de la dinastía Han en China, ni en la Alemania de Gutenberg. Dejemos la visión tecnodeterminista de Marshall McLuhan y aceptemos que en la historia del periodismo el medio no es el mensaje. En uno de sus últimos libros, Luis Ramiro Beltrán, recientemente fallecido, nos recuerda que los chasquis comunicaban casi toda la América en cuestión de semanas y transmitían lo que ocurría a lo largo y ancho del imperio inca, tanto en privado para los líderes como al público general. Tal vez este no es el periodismo comercial al que nos tienen acostumbrados, las narrativas históricas del presente, pero el periodismo es. Lejos de ser una discusión teórica bizantina, esta reinterpretación histórica que trato de hacer aquí, es una tarea de lo más urgente en nuestros tiempos, porque de ella depende de cómo definamos al periodismo en el presente y de cara a su futuro. Esto a pesar de las versiones que intentan posicionar al periodismo como ciencia y como parte de un proyecto político del siglo de las luces. Un esfuerzo que continúa pese a la debacle de la economía política que sustenta el modelo de ensamblaje de la noticia. Las iniciativas más recientes que apuntan al periodismo de datos, que se alían con organizaciones como Google y Yahoo para producir automáticamente noticias escritas, no son sino los esfuerzos más recientes por controlar, automatizar y racionalizar dentro de la lógica capitalista y postindustrial al periodismo. A esta iniciativa se unen otras como la compra reciente del Washington Post por parte del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Iniciativas todas que buscan asegurarse que el genio no salga de su botella y que se quede allí como la entelequia que es. Para la burguesía corporativa, los espacios de poder controlados por los medios en el marco de la esfera pública son demasiado importantes. Solo así puede la burguesía seguir desplazando al Estado y evitar que el orden presente sea subvertido. Después de todo, como nos dice Manuel Castel, lo que sucede fuera del espacio mediático simplemente no sucede. Los refugiados sirios y de Tigrea solo son visibles hoy por hoy porque deambulan frente a nuestras pantallas televisivas y porque ya han llegado a Europa. Sus clamores pasados pidiendo ayuda y apoyo cuando Bashar al-Assad y sus mercenarios les arrojaban armas químicas, o cuando las flotas pesqueras europeas y asiáticas dilapidaban las costas de Somalia, mientras nos hacíamos de la vista gorda, raramente fueron escuchadas y mucho menos entendidas. De la misma forma que ignoramos Ruanda y Camboya en su tiempo.
los medios noticiosos sientan una agenda que obedece a los rituales estratégicos de la geopolítica del momento. Edward Herman y Noam Chomsky lo llaman el modelo de propaganda y sus filtros noticiosos. Yo prefiero simplificarlo todo y llamarlo simplemente el cinismo del poder. La historia del periodismo mainstream es la historia del poder, de eso no hay duda. La historia del periodismo mainstream es la historia de la propaganda, de eso también hay certeza, pese a los casos excepcionales en que se ha tratado poder. Y es lógico pensar así, ya que ese poder hegemónico en el que el 1% de la población controla la mayor parte de la riqueza y de los recursos en el mundo, también crea las realidades de la modernidad, como sugiere Martín Barbero. Para esa historia, pero esa historia no tiene por qué serlo. Podemos, como lo he señalado hace unos minutos, contar historias alternativas del periodismo, conducentes a otras realidades. Podemos contar la historia del periodismo como práctica social, que siempre ha estado incrustado en el tejido de nuestras comunidades. Es una historia distinta que examina las prácticas comunicativas y que llama a pensar en realidades distintas y en las utopías a las cuales Herbert Marcuse se refería. Es una historia mucho más iluminante, en mi opinión, y esperanzadora, porque sugiere nuevos y diversos rumbos para un periodismo que ahora se ve liberado de la camisa de fuerzas impuesta por la gran transformación a la que Karl Polanyi hizo referencia. Es una historia en plural, que nos toca escribir y divulgar a todos, sin complejos atávicos y sin temores. Es una historia que apuntala al periodismo como parte de la sociedad humana, sin los prefijos liberales, coloniales o capitalistas que hoy lo rigen, y sin la presunción de que es una profesión como cualquier otra. Esas historias distintas nos indican cómo serán los periodismos del futuro y ofrecerán un nuevo mapa celestial para navegar a nuevos mundos, llenos de ficción y utopías posibles. Pero para escribir esos nuevos rumbos, y eso se lo digo especialmente a los estudiantes doctorantes hoy en día embarcados en esta larga y tediosa y dificultosa vida de investigación, pero para escribir esos nuevos rumbos, nuestra imaginación no solo se necesitará para predecir el futuro, sino también para reinterpretar el pasado. Esa para mí es la tarea que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, por no solo interesante, sino vibrante intervención. Y si queréis iniciar algún diálogo, debate, preguntas con Jairo, pues yo la palabra, Antonio. ¿Tenemos micro? Jairo, muchas gracias por la conferencia. De hecho, nos has dado argumentos a lo que pensamos que la historia del periodismo es básicamente un capítulo en la historia de la propaganda, a pesar de que haya por ahí profesores de periodismo que dicen que el término propaganda no se debe utilizar ya en una investigación y cosas como estas. Además de eso, te quería preguntar si consideras que el periodismo nativo digital, el periodismo online only, puede abrir brechas en ese panorama que durante mucho tiempo ha sido bastante monolítico. La investigación que hay al respecto indica que el periodismo digital abre un poco los márgenes del mainstream, pero también hay evidencia empírica de que en algunos casos se puede poner incluso más a la derecha de lo que es el sistema establecido en términos ideológicos. Quería preguntarte qué pensabas sobre este tipo de periodismo tan actual. Gracias por yo creo que la academia es debate. Sin debate no hay academia. Y creo que pues hay quienes creen que el periodismo es un capítulo de la propaganda y quienes piensan que a lo mejor que la propaganda es un capítulo del periodismo. Y viva el debate. Las categorías sirven por lo menos para vender libros. Con relación a la segunda pregunta, creo que es bien interesante porque déjame empezar con una historia. En Chile, luego de la caída de Allende, la dictadura, por supuesto, pasó a controlar todos los y a cerrar todos los medios opositores a Pinochet. Y una de las cosas que Martelar estudió
en eso. Es como la gente pasaba los cassettes, grababa los cassettes. Y los cassettes se grababan y se distribuían. Yo soy un poco escéptico de la noción tecnodeterminista, que dice que la tecnología nos va a llegar a salvar. Si en el planeta no hacemos un reordenamiento para nuestro consumo y para el uso de los recursos naturales, no hay tecnología que nos salve. Y creo que lo mismo es el caso del periodismo. Yo le recuerdo a la gente que siempre, hey, yo soy un tecnofilo, pero le recuerdo a la gente de la idea de que la tecnología está abriendo nuevos espacios. Sí, creo que está abriendo nuevas voces. Aunque tú mencionabas, por ejemplo, la Universidad de George Matt en la Universidad de East Anglia, que se puso a estudiar cerca de 20.000 páginas web de noticias. Resulta que hoy tenemos muchas más páginas web, pero mucho menos contenido noticioso. Hay más medios, pero menos periodismo. Entonces, eso confirma lo que tú estabas diciendo. Y la otra cosa que es muy simple, pero que le recuerdo a la gente. El 70% de los seres humanos en este planeta no tienen ni agua ni electricidad de forma regular. Mucho menos de internet. Volvemos al caso de John Locke y de Stuart Mill, de estos filósofos que se vinculan con la tradición liberal, del pensamiento liberal. El internet ha facilitado voces, pero ¿de quién? Yo publiqué un artículo sobre el uso del periodismo digital en América Latina hace unos 3-4 años y basado en una investigación. Tú revisas la data de las páginas web noticiosas de América Latina y los que te producen las noticias son los mismos. Pero páginas web noticiosas en quechua, en guayú, hay pocas. Páginas web de los grupos marginados, hay pocas, porque esta gente no, primero no hay competencia mediática. Competencia mediática. Y segundo, el acceso. Es un problema de acceso. John Negroponte, el famoso autor del mundo digital, embarcó en el proyecto de la computadora de $100, pues eso terminó en nada, porque todas las evidencias, investigaciones que tú escuchas acerca del rol del móvil celular en África, todo es anecdótico. Nadie ha demostrado que eso le mejora la vida en nadie, salvo en incrementar el consumo. Ahora, yo no soy en contra, creo que hay una potencialidad, pero esa potencialidad no se va a dar si no hay condiciones socioeconómicas reales. Pues me recuerda a los debates que se tenían en los años 30 y 40, Wilbur Scrum, con las radios. Las radios van a revolucionar el mundo, las mujeres no van a salir más preñadas, las niñas no sé qué, todo eso se lo decíamos. O sea, tú revisas estos debates en los años 30 y 40 y se decía exactamente lo mismo con las radios, cuando se inició el proceso de historia. Entonces yo soy muy escéptico en ese sentido. O sea, para mí la base social, economía política, sigue siendo fundamentalmente importante para el periodismo, para la reinterpretación del periodismo actual. Entonces, vamos a pasar un periodo donde el periodismo tradicional va a coexistir con otras cosas. Los periódicos, hay una recuperación del periódico, creo que también hay una irracionalidad en la asignación publicitaria. Creo que hay un par de colegas aquí de publicidad y eso se ha estudiado bastante de cómo la publicidad es irracional. De hecho, aunque el costo por millar de Google es infinitamente menor que el de New York Times, las posibilidades de vender la por el New York Times son infinitamente mayores que por la venderla por Google. Y eso ya está demostrado por los indicadores. Y sin embargo, los anunciantes siguen poniendo la publicidad en unos medios que realmente no han probado ser efectivos. No, ayer escuchaba un poco en la última parte de la jornada de la tarde una reflexión que hacía no sé si tu profesor, sobre el tema de la infoxicación y la concentración de medios, que claro, empalma muy bien con lo que has planteado tú, porque tú tomas el tema de más atrás y a veces tendemos a pensar que efectivamente que estos relatos sobre la historia del periodismo, lo que está ocurriendo hoy día, está pasando hoy día a partir de la globalización. Y son fenómenos bastante más antiguos, como la globalización misma, ¿no? Ya como años 40 se hablaba de mundialización, de internacionalización, y en los 60 también. O sea que estamos hablando de conceptos que vienen de más atrás. Y efectivamente, claro, si uno ve el periodismo como un relato de construcción de realidad aliado o como una articulación del poder, efectivamente uno ve que esta historia es más larga. Y que lo que está pasando hoy día con la concentración de medios y cómo de alguna manera el periodismo comercial responde
a los grandes holdings o a los grandes intereses económicos, ya efectivamente vemos que eso siempre ha sido así, lo podríamos también leer de esa manera. Ahora, yo quisiera destacar una cosa que es muy importante, que tú lo mencionas, ¿no? Un poco lo intuyes en tu presentación, es que efectivamente hemos llegado hasta aquí porque han habido ciertas decisiones políticas. O sea, cuando tú hablas de, si no somos capaces de reordenar el mundo y de ver que nos estamos cargando el mundo, claro, efectivamente vamos a ser incapaces de ver lo otro. Y efectivamente hemos llegado hasta aquí porque ha existido una cierta voluntad política, porque ha habido una cierta liberalización, porque ha habido una externalización o enajenación de lo que ha sido en la comunicación. Y en ese sentido te quería preguntar, porque claro, frente a la esperanza, frente a la disyuntiva de que hoy día está el periodismo en manos del gran capital o de los grandes intereses monopólicos, y luego tenemos que por internet, ¿cómo se llama? La salida por internet está tan proactiva, ¿no? Que plantea Castel, de que efectivamente no, aquí está todo resuelto. Si montamos una página web y se acabó el problema. Y ya derrotamos a los grandes holdings comerciales. Sabemos que eso no es así, porque también tú mencionas el tema de los desenchufados. Hay un libro de García Ganclini que habla de enchufados y desenchufados. Y la cantidad de gente que no ha visto una página web en el mundo es casi el 80% de la población mundial. O sea, nosotros creemos que todos tenemos internet porque pensamos que todos hacemos doctorado o que somos doctores y que todos tenemos un aparato, un iPhone o yo qué sé. Y eso no es así. Por lo tanto, las páginas web, es que son millones y millones que a veces no consulta nadie. Entonces, claro, frente a esa disyuntiva y frente a que tenemos un poder político que ha facilitado en este país, muy claro, las leyes de comunicación o audiovisual que hizo Zapatero cuando permitió enajenar todo el sistema de medios de este país, permitió que entrara Berlusconi y compañía, liberalizó todo, la comunicación pública desapareció. La comunicación pública, que ya entiende que la comunicación no es un bien social, sino que es un bien de consumo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Si por un lado el Internet no resuelve el problema, por otro lado, sabemos que los medios de comunicación comerciales están en manos de los grandes holdings, y como decía el profesor, si Carlos Slim es dueño del grupo Prisa, el grupo Liberty, obviamente sabemos dónde informa, sabemos que tendrán a Vargas Llosa hablando lo que habla, sabemos que tendrán a Calle Espada hablando lo que habla, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa le ves tú a esta esperanza? ¿Cómo hacemos que este relato de los chasquis, que en algún minuto fue una hincha historia? Me gustó mucho lo que has hecho, porque efectivamente ahí hay un periodismo que no se ha hablado, no se ha contado, ¿no? Porque no hay rasgo arqueológico, pero ¿cómo hacemos que hoy día esos chasquis puedan intentar romper esa estructura hegemónica de construcción de poder y intentar representar el mundo? Termino con esto. Nosotros hemos visto desfilar los pobres migrados de la guerra del Medio Oriente, pero el otro día el Pepe Mujica decía algo muy importante. Él decía, yo hace 3 años me llevé sirios a vivir a Uruguay y resulta que tenían que trabajar y ganar menos. No fueron los migrantes que vinieron de la Revolución Española, que vinieron a poner el hombre y construyeron Uruguay. Se fueron todos de Uruguay, porque ganaban poco y porque tenían que trabajar. ¿Y sabes dónde están hoy día? Pidiendo asilo en Alemania. Porque hay que decirlo todo. Lo dijo el Pepe Mujica en un congreso en este país, en España. Y también dijo, los pobres, a propósito de que lo que no se ve, no aparece en la televisión, no existe, los pobres sirios no los vemos y están siendo sepultados por las bombas. Los que están viniendo a Europa quieren ir a Suecia y quieren ir a Alemania. Entonces, ojo con todo eso. Pero, ¿cuál es la opción? Disculpa de que me alargara, pero me apasionaste. Yo, lo último que quiero hacer en esta intervención es parecer pesimista. De hecho, estoy ahorita muy contento porque en Gran Bretaña, en Inglaterra, pese al ataque frontal, destructivo, carnicero de los medios de comunicación de Rupert Murdoch, Jeremy Corbyn fue elegido líder de los laboristas con una victoria aplastante y abrumadora. Y no solamente con una victoria aplastante y abrumadora, sino que el Partido Laborista Británico, que tenía 120.000 miembros, pasó a tener 500.000 de miembros. El hombre ha electrificado nuevamente la política de Gran Bretaña. Con la posibilidad, yo no sé si el hombre va a ganar o va a perder y si tiene posibilidad de ganar, pero yo no creo que debemos plantear eso en esos términos tan tradicionales. Estoy contestando tu pregunta y vas a ver por qué la estoy contestando.
porque creo que lo importante es que él va a cambiar la discusión, a una agenda más progresista, que vea los verdaderos problemas y no ve los problemas ficticios y los issues ficticios creados por los medios. Y lo digo eso porque voy con lo que decía Karl Polanyi, que la gran transformación genera un proceso absorbente que tomó y coaptó el periodismo. Y este es uno de los primeros errores que tenemos que superar. Ese no es el único periodismo. Y lo toma y genera también la contracorriente, contra la educación, la capacidad de la gente de resistirse. Yo leo de una forma muy positiva, por ejemplo, la gente que no se vincula, porque es que por los últimos años, lo ha visto en Inglaterra, la gente había dejado de votar, había dejado de interesarse, y de pronto con lo que pasó en Escocia, con lo que está pasando acá en Cataluña, con lo que está pasando, la gente se comienza a vincular, por las razones que sean. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero se repolitiza la sociedad. Y eso yo creo que es la capacidad política deriva de nuestra capacidad de movilizar. Y creo que ese es el compromiso del periodismo, de uno de los periodismos que yo apoyaría, que es la capacidad de crear comunidades. Y comunicación y comunidad son palabras muy similares, etimológicamente. Y de esas capacidades que se diga, la solución no va a venir nosotros expropiando los medios de mundo, porque eso no va a pasar. Y si pasara de todas maneras, como el cuento de los cerdos de George Orwell en La Granja Animal, terminan unos siendo más iguales que otros, como pasó en la Unión Soviética. Yo, por cierto, pero creo que es de la capacidad de movilizar a la gente que creemos nuevos tipos de periodismo. Y ahí es donde mi reto hoy es más que todo para los estudiantes de doctorado, de pensar cuál es el impacto de su investigación. ¿Dónde está su investigación vinculada? Yo voy a decir, vine a provocar discursos y le había dicho a Miguel, mira, si me botan a patadas no me importa, porque estuve en un buen hotel una noche, por lo menos. Yo veía, por ejemplo, a mi colega de Huelva, muy interesante, con todas estas redes a las cuales ustedes se tienen que suscribir y tal, que por cierto nosotros no tenemos nada de eso allá, ahora puedo hablar un poco de eso también. Nosotros no paramos mucho eso en Inglaterra, pero eso todos ustedes tienen ese colega, y decía, caramba, yo tendré que contratar 2 o 3 personas para que me mantengan al día en todas esas redes. ¿Y qué tiempo tengo yo? Y yo entiendo que son las presiones establecidas por la necesidad de modernizar el sistema académico británico. Estos son discursos, por cierto, discusiones que Miguel y yo hemos tenido por años, ¿no? Estos debates, no siempre hemos estado de acuerdo, pero siempre con mucho respeto hemos escuchado. Y yo pienso que ahí lo hacía esa advertencia. La advertencia que le hago al periodismo se la hago a la academia. La academia está coartada. Hoy estamos todos persiguiendo becas para investigar. Si tú te vas a Estados Unidos, lo único que tienes que poner en tu investigación es la palabra terrorismo y te dan el dinero, no importa que sea. Y yo no creo que el concepto de la academia es un concepto transformativo. Ahora, a menos que tengamos un movimiento colectivo, es patético en el Reino Unido. Yo soy miembro del sindicato de profesores y es patético el número de profesores en Gran Bretaña que son miembros del sindicato. Y muchos te lo dicen abiertamente. Además, muchas veces los más vociferantes, los miembros más vociferantes del sindicato son los más retardatarios en modernizar la academia. O sea, usan el sindicato para protegerse, para no hacer el trabajo que tienen que hacer. Y ese es un reto que tienen ustedes. Ustedes son la generación que van a cambiar esto. Buenos días. Bueno, usted decía allí, más que predecir el futuro, es reinterpretar el pasado. ¿Sí? Mi pregunta está dividida en dos, y ¿es válido entonces la participación o el concepto como tal del periodismo ciudadano, donde el mismo ciudadano, el guayú, ¿sí?, o el indígena que no ha tenido la oportunidad de participar de la noticia, ahora participe? Entonces, ¿cuál es el futuro del periodista como tal? ¿Cuál es la labor de ese periodista? Y la otra es, si las nuevas tecnologías, lo digo como defensor de las nuevas tecnologías, ¿usted las ve como una simple herramienta o como realmente un proceso por el que debemos pasar todos como tal y debemos darle un buen manejo? Gracias.
Excelente pregunta las dos. Presumo que el amigo es de la hermana república. Hermanos. Las dos preguntas. Lo primero que me pregunta es básicamente si tiene o no validez el concepto de periodismo ciudadano. Por supuesto que lo tiene, en muchos sentidos, pero no deja de ser problemático. Tú sabes, una de las grandes peleas que tengo yo en el Reino Unido con los colegas europeos en general, pero británicos particularmente, que cuando se refieren a Estados Unidos dicen América. Tú sabes, los americanos. Y yo les digo, bueno, yo no fui a Irak a invadir. Yo no vivo en Washington. Entonces, y a propósito, muchas veces alguien dice, mi jefa es de Nueva York, y a veces ella en las reuniones dice, sí, porque es que yo soy americana, y yo digo, yo también. Y ella me dice, Entonces después viene la coletilla. Ya va a ver por qué te estoy contestando tu pregunta. Después viene la coletilla y dice, tú eres, como decía Galeano, suramericano. Ese sur, esa coletilla, es lo mismo que le puede pasar al periodismo ciudadano, que por ser ciudadano no es periodismo. Entonces ya tienes varios autores, como Stuart Adam, como muchos de esos autores que además no nos caigamos a cuento. La academia que domina hegemónicamente, no necesariamente de calidad, es la academia anglosajona. Y esa hegemonía, esas narrativas hegemónicas académicas ya te están cuestionando el periodismo de ciudadano, porque no es profesional, porque no es esto, porque no es lo otro, pero porque no. Entonces, claro que apoyo la iniciativa ciudadana. ¿Cómo no apoyar que todo el mundo escriba, que todo el mundo tenga su blog, que todo el mundo tenga su periódico? Por supuesto. Pero tengamos cuidado que no se convierta en una subcategoría. Que por hecho que es periodismo ciudadano, no es periodismo. Entonces te contesto allá, que sí estoy de acuerdo, es válida, pero no la tratemos necesariamente como una categoría. Porque lo que podemos hacer es bajarle su estatus y su impacto. La otra pregunta, tú me decías si nos debemos involucrar con las nuevas tecnologías y como de forma. Yo en ningún momento he tratado de atacar las nuevas tecnologías, al contrario, yo creo que son importantísimas del currículo de las escuelas de periodismo, de las escuelas de comunicación, que por cierto, los atrasados aquí somos los que estamos en Gran Bretaña, que todavía tenemos escuelas de periodismo. Eso en América Latina lo dejamos hace 40 años. Allá se entendió hace 40 años que no había, que lo que teníamos que tener era facultades de comunicación, escuelas de comunicación. Y por supuesto que estoy de acuerdo que se enseña como destreza, como habilidad. El problema es adoptar la visión tecnodeterminista de creer que la tecnología va a venir a salvar la comunicación suburbana o al periodismo, o lo va a ayudar a actualizarse, o que va a ser la salvación. Si es verdad, mi propia investigación de campo demuestra que en muchos casos, muchas de las iniciativas de periodismo independiente en Perú, en Panamá, en Chile, en Colombia, han sido posibles gracias a las plataformas tecnológicas. Pero nosotros tuvimos IPS como agencia de noticias del tercer mundo antes de que hubiera toda esta tecnología. Tuvimos los cassettes de la resistencia chilena antes que hubiera esta tecnología. O sea, no creer que es la tecnología la que va a salvar, es la capacidad del ser humano de contrarrestar la tendencia dislocante de la gran transformación. Elaborar y moderar, que va diciendo, ¿no? Y yo quiero decir que, por ejemplo, respecto del aspecto que señalaba del periodismo ciudadano y tal, ¿no? Que es una categoría sumamente interesante. Pero, por ponerte un ejemplo, en la revista de estudios de comunicación más importante en lengua española, es decir, Comunicar, en breve va a salir un artículo de una investigación que he dirigido, más que participado hace un poquito, en la que se demuestra que la relevancia del periodismo ciudadano es casi inexistente y se demuestra también y sobre todo que la interacción entre ciudadanos y periodistas no existe. Es decir, de varios miles, no me acuerdo cuántos, 5.000 tweets de 1.500 periodistas españoles, no me acuerdo, lo veréis en breve que está a punto de publicarse si no me equivoco, ¿no? Ni uno solo,
o no más del 1% en algunos casos, es respuesta a los ciudadanos que supuestamente participan en los procesos periodísticos. Son, sin embargo, reiteraciones de las informaciones aparecidas en los grandes medios y conversaciones mantenidas entre los periodistas. Quiero decir con esto, este es un ejemplo, pero como ese ejemplo hay otras investigaciones, por ejemplo, la que hizo nuestro querido amigo Eddie Borges, respecto de la música, el remix, etcétera, que parece que han sido teorizados, es otra faceta en la que yo estoy trabajando, y en este caso dirigiendo, ¿no? Han sido teorizados como formas de innovación, etcétera, y en el fondo también son formas de innovación de la industria cultural que gracias al remix, perdonadme que ponga los ejemplos, diferentes del periodismo, gracias al remix se está encontrando nichos de mercado nuevo, ¿vale? Nunca pierde la industria cultural el copyright sobre esas canciones remixadas y vuelve a penetrar en ciertos segmentos de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir en breve, porque tampoco es el momento de entrar en muchas más honduras, aunque habría mucho que decir, que respecto de estas cuestiones, que son sumamente interesantes, y como decimos aquí de las brujas, a ver las haylas, pero no hay quien las vea, existen estas manifestaciones de periodismo ciudadano, de creatividad ciudadana, etcétera, ¿no? Pero también lo que quiero decir es que sobre todos estos elementos, sobre el periodismo, como acaba de evidenciar Jaime, sobre las nuevas tecnologías, etcétera, hay una serie de discursos de fondo que elaboran versiones no siempre coincidentes con la realidad, ¿no? Quiero decir, discursos, incluso mitos, algunos mitos que tienen siglos de antigüedad, que vienen desde la época de los griegos, sobre los cyborg, por ejemplo, los miedos que generan las nuevas tecnologías. Quiero decir con esto que hay que poner muy en cuestión toda esta clase de mitos, ¿no? Pero bueno, no es cuestión ahora mismo de entrar en mucho más debate. Yo parece que ya va siendo el momento de dar por finalizada la sesión, si Jairo lo permite, si os parece bien, y si os parece bien a vosotros. Enseguida, yo termino diciendo una cosa y te paso la que sería última pregunta, espero que no cargarme más micrófonos en ese momento. Lo que quería decir para todos es que este seminario, esta actividad formativa que tiende a concluir ahora mismo, es la última sesión, por la tarde habrá otros aspectos, se ha focalizado sobre todo en el periodismo. El periodismo es desde luego una de las manifestaciones o una de las facetas de la comunicación más importantes. La comunicación comprende muchas cuestiones y entre los que estáis aquí sentados, investigadores, doctorandos, etcétera, abarcáis muchas de las manifestaciones. En este caso hemos querido enfatizar, la organización de Huelva, el profesor Aguadel y sus compañeros han querido enfatizar una de las facetas. Han tenido una serie de ponentes que han hablado sobre todo de periodismo, ¿no? Pero periodismo que enraiza, ahora hemos visto el periodismo examinado por Jairo, tiene que ver con el contexto social, tiene que ver con la función que cumple la labor investigadora, ¿no? Bueno, Jorge, si quieres. Primero que todo, felicito por la presentación, realmente muy motivante. Sin embargo, me quedé con la reflexión que todo está focalizado en el periodismo, pero mi pregunta me hacía pensar qué pasa con el periodista propiamente tal. Porque a mi entender es más un problema de contenidos que del medio. Es decir, por ejemplo, en Chile los periodistas están pobremente organizados, no forman parte de gremios, no tienen capacidad de ser un contrapoder incluso como gremio periodístico. Entonces, si el medio me dice qué es lo que debo o no escribir o qué historia contar, bueno, ¿qué pasa con el periodista al ocupar redes sociales, emplear el periodismo ciudadano? Que yo no descartaría. Sin embargo, a mi entender, el periodismo ciudadano le abrió la puerta a las opiniones más visibles y a veces más idiotas posibles. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa con el periodismo y cómo lo estudia? Creo que esto es para otra conferencia, el rol del periodista, pero yo citaba a Silvio Weisborg, que acaba de publicar un libro excelente con Polity Press, que se llama Sobre la profesionalización del periodismo. Y es precisamente ¿cuál es el rol? ¿Quién es periodista? Esa es la primera pregunta. Ahora, Chile no tiene esa organización de los periodistas por razones históricas, particularmente después del 70, ¿no? Del 73, que haya poca gente que está organizando el sindicato, o sea, por razones históricas. Pero hay otros países donde el periodismo está sobreorganizado.
Hay países como Italia donde tienes que tener un carnet dado por el gobierno para ejercer periodismo. Hay países como Japón que si no eres miembro del Press Club de Tokio no puedes entrevistar funcionarios públicos. Y si los funcionarios públicos se quejan de ti, te pueden expulsar del Press Club. Es decir, ¿quién es el periodista? Es un problema para mí absolutamente clave, lo que tú has dicho, porque ¿quién defines tú como periodista? Hasta ahora lo hemos definido por la vía de la lógica del mercado. Es decir, el que se le paga un sueldo regular, mensual o ocasional, como los freelancers, que escriben los medios masivos, se le considera automáticamente periodista. Uno de mis alumnos que acaba de terminar su doctorado, Scott Eldridge, su tesis fue sobre precisamente esto, la definición del periodista y su rol en el medio y sus posibilidades en el medio. Exactamente la pregunta que tú tienes. Y él usaba el caso de Wikileaks, porque ese es un caso muy interesante lo que pasó con Assange en Wikileaks, en el sentido de que por un tiempo determinado todos los medios salieron a defender a Assange cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, y a defenderlo diciendo él es periodista y él es un periodista como nosotros, y todos lo absorbieron a él como periodista y a Wikileaks como periodista. Pero cuando él comenzó a publicar los documentos directamente sin pasarlos por los medios, por el filtro de los editores de The Guardian, de The Times, del País, etc., entonces los mismos medios, esa discusión que a momentos parecerá bizantina, no es nueva. O sea, se dio la revolución industrial con muchas profesiones. Los guilders en Alemania, por ejemplo, los carniceros trataban de proteger su guild, su área de profesionalización, para impedir que otros ocuparan eso, por razones económicas, de mercado, pero también por razones políticas. Y eso está pasando con el periodismo, particularmente de cara al surgimiento de las nuevas tecnologías. Es decir, esa discusión, esa tensión entre quién es periodista o no, está jugando un papel determinante en este momento, la definición de a quién se le corresponde denominar periodista y a quién no. Algunos países, como dije, lo han resuelto fácilmente. Han dicho, periodista que tenga el carnet. En Venezuela, si no eres miembro del Colegio Nacional de Periodistas, no puedes ejercer el periodismo. Y entonces la gente decía, bueno, acusaron esto de anticonstitucional, porque entonces no puedes escribir columnas o no puedes tener programas de radio. Y ese es una cosa determinante. La presión de los medios siempre va a estar allí. Va a estar allí, y pienso que esa es una discusión muy importante, pero paralela. Porque mientras se está discutiendo esto, la verdadera conversación entre la sociedad y la noticia no se está produciendo sino en los mismos términos que se han producido en los últimos 200, 300 años. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Obviamente hay un montón de asuntos sumamente interesantes, pero llega la hora de comer, que también es una parte interesante. Enseguida voy a dar la palabra a Nacho Aguader y María del Mar, pero yo antes de nada quería agradecer de nuevo a Jaime su esfuerzo por estar con nosotros, su intervención tan interesante, como a todos los demás, agradecimiento a todos los demás conferenciantes y a la organización de Huelva, que es trabajoso sobre organizar jornadas, y daros las gracias a vosotros por vuestras aportaciones, que han sido interesantes. Debate hay mucho, queda la comida también, que es un buen momento para debatir.